Hola chicos, en el día de hoy trabajaremos un concepto relativamente nuevo en torno a lo que hemos estado trabajando. Este concepto hace referencia a los movimientos oscilatorios que son, digamos, claves para poder adentrarnos en el estudio de los fenómenos ondulatorios, tales como la luz y el sonido, que estaremos estudiando más adelante. Por lo tanto, digamos que es un tema previo y que necesito que les queden muy claros algunos conceptos que vamos a trabajar en este video. Para empezar, quiero que observen las siguientes imágenes de situaciones que hay en la siguiente diapositiva y logren identificar, que observen y describan en qué creen ustedes que se parecen el movimiento de los objetos que se están mostrando allí. Entonces, en primer lugar, tenemos una cuerda de la cual está sujetado un péndulo, muy similar al que ustedes construyeron en una actividad anterior. Hay unos niños en unos columpios, están allí jugando. Aquí una persona en un columpio. Este es un resorte que, pues, por sus capacidades elásticas se puede contraer y estirar o elongar, y aquí tenemos las cuerdas de una guitarra. Entonces quisiera que ustedes en un primer ejercicio intentaran eh, identificar si creen que hay algo que, a pesar de que son diferentes movimientos, los distinga entre ellos y lo tengan en común. La idea es que hagan allí como el ejercicio mental. Bien, pues estos ejemplos que están allí puestos en la diapositiva pues tienen obviamente una intención, y es la intención de que podamos empezar a trabajar cuáles son las características de estos movimientos que se llaman movimientos oscilatorios. Para algunos será claro que oscilatorio viene de una palabra que es oscilación. Es como su nombre lo indica, hacen parte de ese tipo de movimiento aquellos objetos cuyo movimiento sigue un movimiento oscilante. Para quienes no sepan qué es oscilante, creo que lo podrían asociar bastante bien con un movimiento de va y ven. Entonces, algo que oscila es algo que va y viene. Sí, como su nombre lo indica, parte de una posición en equilibrio, llega hasta un punto y luego se devuelve. Va y ven. Entonces, en el caso del columpio, creo que todos alguna vez han tenido la experiencia de montar en uno de estos objetos de atracción. Pues es precisamente ese movimiento, ir y venir, ir y venir. En el péndulo que ustedes construyeron, pues también se dan cuenta que el movimiento es bastante similar. Cuando tenemos un resorte, pues de la misma manera, el resorte se contrae, se expande, se contrae y se expande. Digamos que es un movimiento de va y ven. Otro ejemplo que podríamos tomar de un movimiento muy, digamos, cercano a un movimiento oscilatorio es el movimiento del corazón, como, digamos, aparato mecánico, si lo analizamos desde esta manera. El corazón se expande y se contrae en dos movimientos que se llaman diástole y sístole, y es un movimiento repetitivo. ¿Listo? Entonces, para que empecemos allí como a profundizar, el movimiento oscilatorio hace referencia a estos tipos de movimiento de va y ven. Aparte, tiene otras características. Dice que es un movimiento periódico. Tal vez en matemáticas ustedes ya tienen el concepto de periódico. Si no lo tienen, periódico hace referencia a algo que tiene un periodo, es decir, que se repite. En cualquiera de los ejemplos anteriores ustedes van a darse cuenta que no es un movimiento que ocurra una sola vez, sino que es un movimiento que se repite a lo largo del tiempo, y de allí viene la palabra periódico. Otros tipos de movimiento periódico no necesariamente oscilatorios son, por ejemplo, el movimiento de la Tierra. La Tierra hace vueltas, gira de manera continua,
y siempre demora el mismo tiempo en hacer dicha trayectoria. Entonces por eso podríamos hablar allí también de movimientos periódicos. No todos los movimientos periódicos son oscilatorios, más sí todos los movimientos oscilatorios son periódicos, es decir, son repetitivos en el tiempo. ¿Qué es un movimiento oscilatorio entonces? Una clase especial de movimiento periódico, como ya les dije, todos los movimientos oscilatorios son periódicos, que se presenta en sistemas mecánicos, cuando la fuerza que actúa en un objeto es proporcional a la posición del objeto relativo con alguna posición de equilibrio. Ya ahorita en la siguiente diapositiva les explico un poquitico más a fondo este concepto. Si esta fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el movimiento se llama movimiento armónico simple, que es el punto central de este momento, es en lo que nos vamos a enfocar. Entonces, de todos los movimientos oscilatorios que existen, nos vamos a centrar en unos que cumplen esta característica, y es de que la fuerza siempre está intentando que el sistema vuelva al punto de equilibrio. Este tipo de movimiento se llama movimiento armónico simple. Acá tengo una especie de mapa conceptual en la que están sintetizados los elementos más importantes del movimiento oscilatorio. Entonces quiero que pongan mucha atención, que vayan tomando nota, si quieren incluso replicar el mismo cuadro o lo quieran tomar la nota de la manera que ustedes quieran, no interesa. Lo que interesa es que cada uno de los conceptos que están aquí consignados ustedes los entiendan muy bien, porque pues con ellos vamos a trabajar más adelante. Aquí tenemos, de hecho era una animación, pero aquí no, en la presentación para grabar no logré que se moviera, pero pues la idea era que era un sistema de una masita agarrada a un resorte que estaba oscilando, es decir, haciendo este movimiento, estirarse y devolverse, estirarse y devolverse. Y aquí tenemos un péndulo, que es una masa considerable colgada en este caso de un hilo. Este se llama un péndulo simple. Si el punto del cual estuviera sujeto el péndulo no fuera algo, digamos, de masa despreciable como un hilo o una cuerda, sino fuera una varilla o digamos algo más sólido y más pesado, hablaríamos de péndulos físicos. Sin embargo, en esta parte pues solamente nos vamos a centrar en los péndulos simples, que son unas cuerditas con una masa considerable, con algo que pesa mucho más que digamos la cuerda. Y el movimiento allí también sería de la misma manera, va y vuelve, va y vuelve, movimiento de vaivén, recuerden, movimiento oscilatorio. Entonces, este tipo de movimiento se produce cuando el cuerpo se desplaza de un lado a otro de una posición fija. Entonces, ¿cuál sería la posición fija del péndulo? Donde el péndulo quedaría colgado si no existiera ninguna fuerza sobre él, o si las fuerzas que estuvieran sobre él estarían totalmente equilibradas. ¿Dónde sería la posición de equilibrio del resorte? Sería en la posición donde él estaría sin contraerse ni estirarse, sino que estaría allí totalmente quieto. ¿Listo? Entonces, cuando sacamos a ese sistema de esa posición de equilibrio, el sistema va a tender a hacer un movimiento oscilatorio. Se caracteriza por, entonces vamos a tener allí, digamos, unos conceptos claves que necesito que entiendan muy bien porque los vamos a estar utilizando todo el tiempo. Entonces son, digamos, conceptos que se nos van a volver muy cotidianos en cuanto a su uso. Entonces por eso necesito que queden muy claros. El punto de equilibrio. Entonces, como ya mencioné, el punto de equilibrio en cada sistema sería el punto donde el cuerpo estaría si estuviera en un estado de reposo. Y según la primera ley de Newton, para que este estado de reposo se dé, quiere decir dos cosas. O que no hay fuerzas, aunque ya sabemos que es muy difícil que en algún sistema no hayan fuerzas, o que las fuerzas que están allí actuando están equilibradas. Entonces, unas se cancelan con las otras y en el total de las fuerzas, pues, se cancela. Entonces, si el punto de equilibrio va a ser ese donde el sistema estuviese en estado de reposo. Oscilación. ¿Qué va a ser una oscilación? Entonces, vamos a llamar oscilación en ese tipo de movimiento a un movimiento completo de ida y vuelta. Entonces, supongamos que este péndulo, para poderlo mover, lo sacamos de la posición de equilibrio y lo llevamos a un punto límite y a partir de allí lo vamos a soltar. Entonces el movimiento que va a hacer este péndulo va a ser
salir de acá, pasar por la posición de equilibrio, él no para ahí, sino que por la fuerza que trae va a seguir impulsado, llega hacia un punto que es muy simétrico al punto de donde salió y se devuelve. Entonces va y se devuelve. Entonces, ¿qué va a hacer? Una oscilación completa. Una oscilación va a ser un movimiento completo de ida y vuelta. Entonces no puede ser solamente de ida, o sea, no puede decir que una oscilación va de aquí a aquí, sino la oscilación completa va a ser ida y vuelta. Eso lo vamos a llamar oscilación. O sea, cada vez que el péndulo vaya y vuelva al mismo punto donde salió, lo vamos a llamar una oscilación. ¿Listo? Entonces tenemos allí el término oscilación. Tenemos otros dos conceptos muy importantes. Uno es el periodo, que vamos a representar con la letra T mayúscula. Es súper importante que tengamos en cuenta, digamos, la identificación para que luego no lo confundamos con un tiempo ordinario. Entonces, ¿qué va a ser el periodo? Cuando hablamos del periodo estamos hablando del tiempo. Entonces, es un tiempo, pero no es cualquier tiempo. ¿Cuál va a ser ese tiempo? El tiempo que demora en hacer, digamos en este caso el péndulo, una oscilación completa. Entonces, ir y venir. El tiempo que gasté en hacer esa oscilación se llama periodo. ¿Cómo sería aquí el periodo? Entonces el tiempo, supongamos que vamos a elongar este resorte y él va a venir, pasar por la posición de equilibrio, se contrae por la fuerza que trae, se devuelve, pasa por la posición de equilibrio, va al punto donde salió. La oscilación completa va a ser, salió de aquí, llegó acá, cuando vuelve aquí va a ser la oscilación. En ese caso también, entonces, ¿qué sería el periodo? Tiempo. Entonces, voy a soltar el péndulo, cronómetro en mano, activamos cronómetro, sale el péndulo, llega al punto más extremo de su trayectoria, se devuelve y llego acá. Paro cronómetro y el tiempo que se haya demorado en hacer ese movimiento va a ser el periodo. ¿Listo? Recuerden, cuando estemos hablando de periodo, estamos hablando de un tiempo, por lo tanto se va a trabajar en unidades de tiempo, entonces segundos, horas, minutos, cualquier unidad que nos hable de tiempo. Sin embargo, la unidad genérica o en la que la vamos a trabajar siempre va a ser segundos, de manera que si tenemos el tiempo, el periodo en cualquier otra unidad, debemos convertirlo. Por otro lado tenemos la frecuencia. Digamos que es un término que se utiliza a veces cotidianamente para referirnos a algo que ocurre como de manera repetitiva, ¿cierto? Entonces cuando alguno dice, no, es que es muy frecuente tal cosa, es porque como que se repite. Entonces digamos que allí viene como el concepto. La frecuencia es como lo contrario del periodo. Dijimos que el periodo es mirar cuánto se demora en hacer una oscilación. Para hallar la frecuencia es diferente. Es mirar, digamos, no sé, en 5 segundos. ¿Cuántas veces alcanzó el péndulo a hacer cuántas oscilaciones alcanzó a hacer? Entonces en 5 segundos alcanzó a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, las que sean, dependiendo la frecuencia que tenga ese objeto que está oscilando o se está moviendo, pues va a ser diferente, ¿no? Pero entonces el periodo es tiempo que se demora en hacer una oscilación. La frecuencia es mirar cuántas veces alcanza a hacer esa oscilación en determinado tiempo. Esta frecuencia la vamos a medir en una unidad nueva, o sea, nueva para nosotros, porque en realidad no es nada nueva en la historia, que se va a llamar Hertz. Entonces cuando hablemos de la frecuencia estaremos trabajando en una unidad que se llama Hertz. Y tenemos otro concepto muy importante para el movimiento armónico, que es la amplitud. Cuando hablemos de la amplitud vamos a hablar de la distancia máxima que hay entre el punto de equilibrio, digamos el lugar más distante hacia donde llega el cuerpo que está oscilando. Entonces supongamos aquí en el caso de este péndulo, el punto de equilibrio sabemos está aquí donde colgaría. La amplitud va a ser esta distancia, desde el punto de equilibrio al punto más lejano, ya donde cambia su trayectoria y empieza a devolverse. Como ejemplos tenemos pues los dos que presentaba acá, aunque podríamos trabajar otros, ya les he indicado, no sé,
la palpitación del corazón, un sistema de columpios, incluso ustedes podrían en este momento pensar en otros ejemplos. Bien, entonces, primera parte importante, que identifiquen los conceptos que trabajamos en la diapositiva anterior. Y segunda parte importante de esta sesión es aprender a calcular pues estos parámetros que son muy importantes en las oscilaciones. ¿Listo? Entonces, para determinar el periodo, que ya dijimos que es tiempo, vamos a tener periodo, que lo vamos a identificar con la letra T mayúscula, va a ser igual al tiempo que se emplea dividido en el número de oscilaciones que se logran hacer en este tiempo. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice, un péndulo emplea 12 segundos para desarrollar 4 oscilaciones. ¿Qué valor tiene su periodo? Vamos a plantear la relación periodo igual a tiempo sobre número de oscilaciones. Esto lo podemos representar para que no escribamos todo el tiempo la palabra completa, tiempo empleado y número de oscilaciones, T minúscula dividido en N. Entonces, periodo va a ser igual a T sobre N, para que no escribamos así completo. Y reemplazamos en este momento, dijimos que el tiempo lo debemos trabajar en segundos, está perfecto en unidades, o sea que no debemos hacer nada. Y N, o número de oscilaciones, simplemente viene el número, puede ser 4, a veces no dicen oscilaciones sino revoluciones o ciclos, es lo mismo, entonces utilizamos el valor numérico. ¿Listo? Decimos, reemplazamos tiempo empleado 12 segundos, rayita de división que nos la expresa la relación que hay entre estas dos magnitudes, dividido 4 oscilaciones, esto no es un 0, es la O de oscilaciones, o simplemente colocamos 4, no hay problema. 12 dividido 4, 3 segundos. ¿Qué quiere decir ese 3 segundos? ¿Cuál es la lectura física de ese 3 segundos? Que el tiempo empleado por este péndulo en hacer una sola oscilación son 3 segundos. O sea, en 3 segundos el péndulo va y vuelve. Y pues esto nos hace referencia al periodo. ¿Listo? En palabras podríamos expresar, el periodo empleado por el péndulo es de 3 segundos. También podemos calcular la frecuencia. Para determinar la frecuencia, recuerden que cuando yo les estaba explicando periodo y frecuencia allí en la diapositiva, yo les dije que la frecuencia es como lo contrario del periodo. Precisamente eso que les dije ahí en palabras se va a ver aquí en la relación de la fórmula. Frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre tiempo empleado. Entonces, ¿qué cambió aquí? El orden de estos factores, que como es una división, sí altera el cociente. Entonces, arriba va a ir el número de oscilaciones y lo vamos a dividir en el tiempo que se emplee. De la misma manera, para que no escribamos todo eso, puede ir simplemente N dividido T. Ejemplo. Una persona posee un instrumento que puede golpear el agua 4 veces en 2 segundos. Se hagan de cuenta que es allí algún artefacto que golpea un pozo o algo así de agua 4 veces en 2 segundos. ¿Listo? ¿Cuál es la frecuencia en Hertz de este instrumento? Frecuencia. Utilizamos la relación número de oscilaciones o N nomás dividido en el tiempo empleado. Entonces 4 oscilaciones que nos dijeron que hacía, porque dice que hace 4 veces dividido en el tiempo que gastan hacer estas oscilaciones, 2 segundos. 4 dividido 2 nos da 2 y la unidad correspondiente cuando segundo nos queda aquí abajo. Y aquí arriba no hay unidad porque estas oscilaciones en realidad es como el acompañamiento, pero en sí no es una unidad, va a ser Hertz. De hecho, la frecuencia siempre la vamos a medir en Hertz. Para eso el tiempo debe estar en segundos. Es muy importante tener en cuenta este aspecto, porque si no a veces pues no nos va a cuadrar el resultado. Bien, hay una formulita que no tengo aquí, pero no sé si la puedo escribir, no creo, que establece la relación entre el periodo y la frecuencia. Entonces tal vez la puedan escribir ahí escuchándome. El periodo va a ser igual
a 1 dividido F. O la frecuencia va a ser igual a 1 dividido T. O sea que hay dos maneras. Bien, aquí tenemos unas relaciones que son muy prácticas porque en ocasiones podemos hallar la frecuencia o el periodo si conocemos una de las dos. Entonces, o bien podemos utilizar, si conocemos el número de oscilaciones y el tiempo, podemos utilizar las anteriores. A veces si conocemos el periodo o la frecuencia, podemos hallar la otra. O sea, si conocemos el periodo, podemos hallar la frecuencia, y si conocemos la frecuencia, podemos hallar el periodo. Entonces, aquí están las relaciones de las que les hablaba. Periodo va a ser 1 dividido frecuencia, y frecuencia va a ser 1 dividido periodo. Y precisamente aquí nos habla de esta proporcionalidad inversa que hay entre las dos. El periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si tenemos mayor periodo, vamos a tener menor frecuencia. Y si tenemos menor frecuencia, vamos a tener mayor periodo. Entonces, si algo gasta más tiempo en hacer una oscilación, quiere decir que es menos frecuente. La idea aquí es que ustedes lo intenten hacer. Entonces hay un ejemplo. Dice, en una fiesta los parlantes oscilaron 57.600 veces en 4 horas. ¿Cuál fue su periodo? Entonces la idea es que ustedes, cuadernito en mano, lo que tengan por ahí, se tomen un minutico e intenten hacerlos por sí mismos, de acuerdo a lo que hayan entendido. Bien, vamos a mirar acá. Entonces ya me imagino que cada uno de ustedes pensó en una solución, pero pues la idea aquí es que entre todos miremos cómo se resolvía. ¿Listo? Entonces dice, en una fiesta los parlantes oscilaron 57.600 veces. Esas veces hace referencia al número de oscilaciones en 4 horas. Entonces 4 horas claramente nos habla del tiempo. Recuerden, aunque no aparezca la palabra tiempo, las unidades son un referente muy importante en física, pues para poder hacer nuestro análisis de las variables. ¿Listo? De hecho aquí no está, pero deberíamos haber hecho nuestra lista de variables. Entonces parlantes va a ser n, parlantes no, 57.600 veces va a ser n, 4 horas va a ser el tiempo, y vamos a utilizar la relación que corresponde a periodo. Entonces periodo es igual a t sobre n, o tiempo empleado sobre el número de oscilaciones. Sería igual a 4 horas dividido en 57.600 oscilaciones. Pero recordemos que el tiempo debe estar en segundos para que podamos operar de manera adecuada. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, de hecho, incluso antes de reemplazar, es mejor convertir, ¿no? Entonces, si hacemos una conversión sencilla, 4 horas a segundos nos va a dar 14.400 segundos, teniendo en cuenta que una hora son 3.600 segundos. Si dividimos esos 14.400 segundos en 57.600, nos va a dar 0.25 segundos, que nos está diciendo que ese parlante gasta un tiempo de 0.25 segundos en hacer una oscilación. En este caso sería una vibración completa. Aquí tenemos otro ejemplo de cálculo de periodo. Una persona posee un instrumento que puede golpear este ya lo hicimos, que puede golpear el agua 12 veces en 4 segundos. ¿Cuál es su periodo? 4 segundos dividido 12 nos da 0.33 segundos. Y de la misma manera, creo que también ya lo hicimos, el cálculo de la frecuencia. Entonces, eso era todo. Aquí en esta diapositiva ya logré acomodar que se vieran los GIFs, no solamente la imagen, pues para que sea un poquitico más claro, ¿no? Entonces, movimientos, lo que hablábamos al principio, movimientos oscilatorios van a ser movimientos de vaivén. Movimiento armónico simple es aquel donde la fuerza
siempre va a ser proporcional a la distancia de la que se encuentra. Entonces, entre más alejado esté el péndulo de su punto de equilibrio, mayor fuerza va a sentir, como si quisiera volver a ese mismo estado de reposo. Este sí no se movió. Aquí tenemos la persona. El punto de equilibrio sería donde estaría colgado el columpio sin columpiarse, y allí la persona está haciendo un movimiento armónico simple. Y lo mismo el resorte, el movimiento repetitivo del que hablamos. En este caso la fuerza es la fuerza elástica que está haciendo por el resorte. En este caso la fuerza recuperadora es una componente del peso. Cuando sacamos al péndulo de su posición de equilibrio, una parte de ese peso, porque allí ya se descompone en componente X y componente Y, la componente en Y va a hacer bajar el péndulo y la componente X le va a dar cierto impulso. Chicos, espero que haya quedado todo muy claro. Basándonos en esta explicación es digamos la base para que ustedes desarrollen la guía que está adjunta a esta actividad. Espero que haya sido claro. Lo hice con muchísimo gusto y cariño para ustedes, pero pues ahí se tuvieron unos detallitos técnicos que espero entiendan. Muchas gracias.